El día de hoy les voy a comentar un poco sobre lo que es el diseño efectivo de alertas y reportes, que es un tema fundamental, sobre todo para la auditoría de base de datos. Bueno, para los que no conocen, Core Audit es una herramienta de seguridad y de auditoría de base de datos y tiene muchas funcionalidades, entre ellas descubrimiento de base de datos, auditoría forense de base de datos, bloqueos de SQL, etcétera, etcétera. Hoy, en particular, nos vamos a enfocar en la funcionalidad de reportes de auditoría, de reportes y alertas de auditoría en la base de datos. Vamos al el concepto de qué es un reporte efectivo, reportes y alertas efectivos y eficaces. Un reporte, bueno, primero hay que ver cuál es el objetivo de generar estos reportes de base de datos, ¿no? El objetivo primero y principal es que estos reportes sean revisados por alguien y que ese alguien pueda identificar posibles problemas relacionados a la naturaleza del reporte. Pero el objetivo principal es revisar esos reportes. No sirve de nada generar reportes si nadie los va a revisar y nadie los va a auditar como corresponde. Entonces, en base a eso, ¿qué es lo que hace que un reporte sea eficaz o efectivo? Que sea legible, que sea relativamente corto, básicamente que sea capaz de ser revisado con facilidad. Imaginémonos una organización que no solo tiene un reporte larguísimo, sino 20 reportes larguísimos. Eso no es efectivo porque la persona que los tenga que revisar quizá no los revisa o los termina revisando mal o por encima. Entonces, el objetivo de un reporte eficaz es ser legible, corto, conciso. Y las alertas van por un lado similar también. ¿Qué es una alerta efectiva? Es la cual que no me está todo el tiempo llegando una alerta de que sucedió tal evento, sino que las alertas tienen que ser sobre eventos que tengan un bajo volumen de ocurrencia, pero que representen un alto nivel de riesgo. Eso es lo ideal, porque yo soy alertado en caso de que mi evento de riesgo ocurra, pero tampoco es que ocurre todo el tiempo. Entonces, bueno, esto del volumen de ocurrencia y el riesgo del evento, todo esto depende de también el contexto de la organización. Principalmente en la herramienta de Core Audit se distinguen tres tipos de reportaje o tres niveles de reportaje, ¿no? Primero está el nivel uno, que lo que genera es reportes sobre la metadata de la base de datos. O sea, esto siendo los objetos de base de datos, los usuarios de la base de datos, los permisos, las tablas, las vistas, o sea, qué hay en la base de datos, las opciones de configuración, los archivos de base de datos, etcétera, etcétera. Entonces uno, sobre toda esta información de, sí, meta de la base de datos, uno puede generar reportes sobre todo esto. Después viene el nivel 2, que el nivel 2 es los reportajes sobre la actividad de la base de datos, sobre lo que ocurre dentro de la base de datos. Entonces uno puede generar reportes de quién se conectó cuándo, la actividad sobre las tablas, qué consultas tiró tal persona en tal momento. Bueno, todo eso puede ser auditado y se pueden generar reportes sobre esa información en el nivel 2. Y después está el nivel 3, que viene a ser lo que viene a ser un poco similar al nivel 2, pero con una diferencia fundamental, que es que habla del reporte de anomalías, siendo una anomalía algo que normalmente no sucede en la base de datos y que ahora está sucediendo. Entonces, también se puede generar reportes que destaquen las anomalías dentro de la actividad de una base de datos. Hoy principalmente nos vamos a enfocar en el nivel 2, en los reportes de actividad, que los definen, ¿no? O cuáles son sus características principales. Que es que los reportes de nivel 2 son, son declarativos. Uno tiene que declarar qué es lo que quiere reportar, ¿no? Entonces, uno tiene que declarar, yo quiero reportar tal actividad de tal usuario sobre tal tabla, etcétera, etcétera. Entonces, uno tiene que decir específicamente qué es lo que quiere declarar. A esto, a qué es lo que quiere reportar, perdón.
A esto se le denomina el sujeto del reporte. ¿Quién es el sujeto del reporte? Bueno, la actividad de un usuario en una tabla o lo que sea. Entonces, de esto hay un sinfín de posibilidades. Uno puede definir, imagínense, sobre toda la actividad de la base de datos, qué es lo que quiera reportar, hay un montón de posibilidades. Eh, y la idea de definir ese sujeto es que en lo posible no sea ni muy abarcativo ni muy estrecho. Entonces, que reporte una cantidad, digamos, sana de actividad, sin que sea muy largo, cosa que no sea capaz de ser revisado, ni que sea muy corto, cosa de que al final no termina reportando nada. Entonces, ¿cómo uno hace esto? Bueno, hay distintas formas. Supongamos que uno define su sujeto como algo que es demasiado abarcativo y el reporte termina siendo larguísimo, imposible de revisar. Entonces, ahí uno puede tomar dos caminos. Puede decir, vamos a resumir este reporte, o sea, todo este detalle que veo, lo vamos a agrupar por, digamos, usuarios o programas, o usuarios y programas, o los distintos campos que hay dentro del reporte. Uno lo puede agrupar y ver esa información resumida por esos campos que uno agrupa. Entonces, esa es una posibilidad, hacer que el reporte sea mucho más corto y también que sea mucho más revisable y mucho más legible. Representa información más valiosa, porque un reporte larguísimo, en definitiva, no representa nada, representa un informe larguísimo nomás. Entonces, lo ideal es resumirlo todo para que se pueda sacar información valiosa sobre ese reporte. Y la otra opción es utilizar filtros sobre el reporte. Si yo tengo uno muy largo y quiero acotarlo, puedo filtrar las cosas que en definitiva no me interesan. Entonces, yo puedo solo mostrar lo que me resulta más valioso. Digamos que eh, yo quiero hacer un reporte sobre la actividad sobre una tabla, pero claro, en realidad, en definitiva, quizás las consultas realizadas sobre esa tabla no me importan. Yo quiero ver solo los inserts, digamos. Entonces, yo podría filtrar por eso y ver justamente todo lo que son las inserciones de datos dentro de la tabla. Entonces, eso es una forma de filtrar. ¿Y qué hace en definitiva? Transforma mi sujeto. Ya no es más la actividad sobre la tabla específica, sino que es la actividad sobre la tabla, o mejor dicho, cambia a ser los inserts sobre la tabla. En vez de ser la actividad su conjunto, solo los inserts. Entonces, cambio mi sujeto a algo más estrecho, pero que igual represente información valiosa para mi organización. Entonces, en definitiva, vimos un poco qué es lo que hace que un reporte sea efectivo y ustedes nos comentaron un poco también qué es lo que piensan de qué hace un reporte, de qué hace que un reporte sea efectivo. Entonces, si les parece, vamos a la herramienta en sí, eh, a ver un poco todo esto que acabamos de discutir en acción. Bueno, esto que se ve acá, esto es Core Audit, es la herramienta, esta es la interfaz web. De acá es donde se interactúa con todo lo que es la herramienta. Eh, y acá tenemos creados un par de reportes ejemplificando un poco todo lo que vimos recién. Es importante destacar que en Core Audit, en lo que es el nivel 2 se identifican 5 categorías de sujetos principales, ¿no? O sea, uno puede realizar reportes sobre sesiones, sobre actividad de DL, sobre actividad de los administradores, o sea, de DBAs, actividad específica de tablas y actividad específica de programas, ¿no? Generalmente también uno, hablando de tablas y programas, uno intenta reportar sobre tablas y programas que sean sensibles, ¿no? Que toda la actividad realizada sobre ellos o por ellos sea de alto riesgo, ¿no? Entonces, dentro de esos 5 ejes, digamos, eh, el primero que vemos acá es el de sesiones, el de los reportes de sesiones. Entonces, un reporte inicial que uno podría pensar es, bueno, quiero ver toda la información de los logins a la base de datos, ¿no? Entonces quiero ver quién se logueó, en qué momento, etcétera, etcétera. Entonces, viendo eso, yo acá puedo ver ese reporte generado, pero ¿qué pasa? Yo veo que así de primeras es larguísimo, tiene un montón de datos redundantes, o sea que se repiten todo el tiempo, y esto no es algo
sea, de acá no se puede sacar mucha información así de forma fácil. Entonces, una opción, en este caso, es lo que les comentaba antes. Yo puedo este reporte resumirlo. ¿De qué forma? Eh, Acá está creado el mismo reporte, pero resumido, que es agrupando por el nombre de usuario. Yo acá puedo ver el gráfico de cuántas sesiones tuvo cada usuario. Entonces puedo ver claramente acá que el usuario CSApp tuvo la mayoría de las, o sea, fue el que más veces se logueó a la base de datos. Y por ejemplo, que el usuario Tom fue el segundo y que el resto se loguearon de forma mucho más esporádica, ¿no? Por ejemplo. Otro reporte de sesiones que se puede hacer es el de los logins, pero fallidos. Entonces yo puedo ver quién se intentó loguear y no pudo. Y en este reporte sí lo puedo ver en detalle porque es una ocurrencia mucho menos frecuente. Entonces yo puedo ver en detalle quién se quiso loguear, eh, en qué momento, desde qué IP, con qué programa, etcétera, etcétera. Entonces así yo puedo realmente tener esto auditado y muy controlado sobre quién se intentó loguear, no pudo. Entonces, y por ejemplo, si yo quiero monitorear esto mismo, pero para un único usuario, también podría aplicar un filtro para que este reporte de logins fallidos aplique para un único usuario o a una lista de usuarios que yo defina. Entonces, ese es el poder de todo esto. Yo puedo realmente ver la información que necesito ver de mi base de datos. Yendo a otra categoría de sujetos, están lo que es la actividad DDL, ¿no? Entonces, yo puedo ver todo lo que es definición de datos, puedo verlo acá que se ejecutó en mi base de datos. Por ejemplo, un reporte de esto es el resumen de, bueno, un resumen muy sencillo. ¿Qué usuarios ejecutaron la mayor cantidad de consultas o de sentencias DDL dentro de la base de datos? Entonces veo que en este caso fue el usuario Tom el que ejecutó la mayoría de las sentencias de definición de datos. Entonces, también quizá esto por ahí no me interesa tanto, quiero ver el detalle, pero si veo el detalle de esto, que ejecutó cada uno, quizás muy largo. Entonces, hay una como una, digamos, una subcategoría dentro de DDL, que es los DDL de usuarios, o sea, alta, baja modificación de usuarios, todas las consultas ejecutadas con respecto a eso. Entonces, yo podría ver en este reporte en detalle qué DDLs de usuario ejecutó bueno, cada usuario, en este caso solo aparece Tom, pero qué DDL se ejecutó y qué hicieron, ¿no? Claramente, acá se ve que creó un usuario, después lo eliminó, también le dio privilegios a un usuario, etcétera, etcétera. Entonces, también puedo controlar eso específicamente, todo lo que es de usuarios, alta, baja modificación de usuarios, lo puedo controlar. Y hay algo que vale la pena mencionar también que tiene la herramienta, que es el control de cambios, que en resumen uno puede definir ciertas reglas para taguear ciertos cambios, ciertos cambios, digamos, de permisos o de usuarios o de tablas, etcétera. Entonces, todos esos cambios uno los puede taguear si cumplen con cierto criterio o, bueno, y en caso de que no cumplan con ese criterio, no aparecerán tagueados. Entonces, uno puede realizar un reporte sobre todos esos cambios que no estén tagueados, o sea, que uno no tenga identificados. Entonces, puedo realizar un reporte sobre todas las DDL que uno no tenga identificadas. Entonces, de esta forma se resalta más todavía lo que quizá no debería pasar dentro de la base de datos. Si hubo un cambio no autorizado, saltaría en este reporte. Entonces, bueno, acá puedo ver varios, porque, porque justamente todos estos serían cambios que uno no tiene tagueados como que ya conoce qué hacen o quién los hizo, o etcétera, etcétera. Entonces, acá puedo ver toda esa información. Es un reporte aún más acotado de las DDLs que me permite ver eso, justamente. Otro reporte que se puede hacer, por ejemplo, yendo para otro lado,
es sobre los administradores de base de datos, el, el reporte sobre su actividad de DML, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Un administrador de base de datos no debería, en realidad, manipular los datos, al menos no de forma común. Entonces, ¿qué puede hacer una persona para monitorear eso? Bueno, justamente crear un reporte de la actividad de los usuarios de los usuarios de DBAs, monitorear su actividad de manipulación de datos. Entonces, yo, al realizar este reporte, puedo ver, por ejemplo, que acá el usuario Tom hizo ejecutó varias sentencias de DML. Entonces, quizás yo puedo decir que lo veo y digo, ah, bueno, esto sí me acuerdo y está bien. Pero quizá no, porque no es una actividad común que realizan los DBAs. Entonces, un DBA bajo circunstancias normales no debería realizar DML. Entonces, yo de esta forma puedo verlo específicamente que ejecutó ese usuario de sentencias DML. Y bueno, y por ejemplo, esto es un buen ejemplo de lo que podría ser una alerta, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo convertir yo un reporte en una alerta? Puedo decirle que se ejecute cada 5 minutos, 10 minutos, bueno, varios intervalos distintos, cada una hora, por ejemplo, y puedo decirle que lo que significa esto es que si el reporte da vacío, no me va a enviar nada, pero cuando en el momento que haya eh, algo en este reporte, o sea, en ese periodo de una hora, en el momento que algún usuario de DBA haga una sentencia de DML, eso se me va a alertar a mí y yo voy a poder ver rápidamente qué es lo que hizo y enterarme rápidamente de todo lo que pasó. Y en el caso de que no haya ninguna actividad de DML, no me va a mandar nada y no me va a molestar esta alerta. Entonces, esto podría ser un ejemplo de actividad de alto riesgo, porque claro, un DBA tiene muchos permisos, o sea, podría cambiar básicamente lo que quiera. Es una actividad de alto riesgo que tiene bajo nivel de ocurrencia, o al menos debería tener bajo volumen de ocurrencia. Entonces, este es un gran ejemplo de una alerta que uno podría configurar para que le llegue al momento, o sea, yo podría decirle que se ejecute cada un minuto, entonces al momento que un DBA ejecute una de estas consultas, yo me voy a enterar y yo voy a poder actuar al respecto. Yendo para otro eje o sea, otra categoría de sujetos, también yo puedo monitorear la actividad sobre una tabla. Por ejemplo, en este caso, este reporte está configurado para monitorear la actividad sobre una tabla de tarjetas de crédito. Entonces, puedo ver que el usuario CCApp, que es un usuario de aplicación que viene de Credit Card App usuario o aplicación de tarjeta de crédito, este usuario ejecutó la mayoría de las consultas y también el usuario Tom ejecutó un par de consultas sobre esta tabla. Consultas siendo consultas o sentencias, ¿no? De DML, DDL, etcétera. Toda la actividad realizada sobre esta tabla, básicamente. Entonces, yo podría ver esto. Incluso acá también podría decir, bueno, en realidad por ahí no me importa lo que haga el usuario CCApp, o al menos para este reporte, no quiero ver lo que hizo el usuario CCApp sobre esta tabla, porque yo ya sé que es el usuario de aplicación y va a interactuar constantemente con esta tabla. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo añadir un filtro para que me excluya al usuario CCApp. Entonces, yo al realizar este reporte de nuevo, puedo ver solo el resto de los usuarios, o sea, Tom. Y si hago lo mismo, y este es un reporte que es el mismo, pero que encima me muestra el detalle, también puedo ver que es larguísimo. Entonces, y yo del reporte anterior sé que es el usuario CCApp el que tiene el mayor volumen de estas consultas. Entonces, yo lo que puedo hacer es decir, bueno, vamos en la parte de filtros, vamos a excluir el usuario de CCApp. Y entonces, de esta forma, yo al ver este reporte otra vez, por toda la actividad que no es del usuario de aplicación, eh, la puedo ver acá. Entonces, puedo ver todo lo que hizo Tom, por ejemplo, y puedo ver, claro, qué cosas fue ejecutando sobre esta tabla de tarjetas de crédito. Entonces, ese es un ejemplo de cómo uno puede usar los filtros para acotar un reporte que era muy largo antes, lo puede acotar. Bueno, y finalmente también hay reportes sobre los programas, que entonces yo puedo monitorear la actividad que realiza un programa sobre mi base de datos, justamente. Entonces, por ejemplo, yo tengo este reporte que es
un resumen de la actividad sobre un programa que en este caso está configurado para que monitoree a el programa toad.exe. Entonces yo puedo ver qué hizo ese programa, entonces puedo verlo por usuario, puedo verlo por máquina, por usuario de base de datos, etcétera. Entonces tengo toda esa información disponible. Si en algún momento alguien se conecta con este programa que no es Tom, o desde una máquina diferente, o desde un usuario del sistema operativo diferente, me va a aparecer en este reporte y yo puedo ver toda toda la gente de que se conecta con este programa, de qué forma lo hace y desde dónde. Entonces, eso también es información valiosa. Saber si Toad fuese un programa que representa un riesgo, si alguien no autorizado lo usa, es algo que es muy importante de saber. Y bueno, también, finalmente, acá hay una alerta configurada que es cuando ciertos programas que yo configure realizan actividad de ML. Quizá hay un programa que no debería interactuar con la tabla nunca. Entonces, si ese programa que yo configuro realiza DML sobre una tabla, yo me quiero enterar al instante. Entonces, esta alerta sirve justamente para eso, que se ejecuta cada 5 minutos y si en ese periodo hubo una actividad DML, me lo va a decir. Si yo le doy a preview, no va a mostrar nada porque, bueno, justamente esto es lo que uno quiere. Que la mayoría de las veces el reporte esté vacío, entonces no se va a mandar, esta alerta no se va a enviar, pero en el momento que haya algo, sí que se me envíe. Es algo que representa un alto riesgo, como habíamos comentado antes, y un bajo volumen de ocurrencia. Entonces, bueno, finalmente, antes de cerrar lo que es esto, quería comentarles también otra forma, porque hasta ahora, ¿qué hicimos? Fuimos ejecutando reportes y viendo qué era lo que me mostraban, qué era lo que me devolvían. Por ahí lo veía y decía, no, esto es muy largo. Entonces, bueno, era una forma medio prueba y error de ver qué me devolvían los reportes. Pero hay una forma mejor de hacer esto, de definir mi sujeto. ¿Cómo hago yo para elegir qué quiero reportar? ¿No? Esa es la gran pregunta. Hay otra funcionalidad dentro de la herramienta que me permite realizar un análisis de toda la actividad que se ejecuta en la base de datos. Entonces, eso se hace desde acá, desde la parte de que dice Forensics, que es la parte de análisis forense. Sin ir en mucho detalle en todas las funcionalidades que hay acá, que exceden más allá del tema del webinar, me gusta ir a lo que es esta actividad. Yo puedo analizar sobre una base de datos, por ejemplo, puedo ver qué usuarios se conectan desde qué programas. Entonces acá me muestra que el usuario CCApp se conecta desde SQL Plus, etcétera, etcétera. Puedo ver también qué comandos se ejecutan, desde qué programas, puedo correlacionar eso, o usuarios con tipos de comando. Y acá abajo también puedo ver la cantidad de datos que hay sobre cada uno de sí, de estos grupos. Entonces, yo de esta forma puedo ir viendo qué me conviene reportar. Quizá yo quiero decir, bueno, vamos a ver, me gustaría que solo ver lo que sea de insert. Entonces, yo podría, en este caso, filtrar acá, es decir, solo quiero ver lo que tenga insert. Entonces, me filtra por todo esto y yo puedo ver, bueno, esto sería un buen ejemplo de reporte. Y acá hay 674 como 674 sentencias ejecutadas sobre esto, entonces quizás un reporte muy largo, entonces yo podría decir, bueno, vamos a excluir al usuario CCAP de mi reporte. Entonces acá puedo ir viendo qué se generaría en ese reporte y puedo ir de esta forma viendo cómo podría crear yo mi sujeto para que sea algo efectivo y que no me quede algo larguísimo. Entonces es una forma mucho más cómoda que la prueba y error de antes de ver todo esto. Entonces es un ejemplo de cómo la herramienta, muchas funcionalidades se complementan entre sí. Esperamos que este espacio les haya sido útil y les haya sido enriquecedor. No se olviden que este es uno de varios eventos que vamos a estar realizando de una serie de webinars. Si tienen alguna pregunta o consulta, bueno, como les dije antes, dejen su mail abajo, así nos podemos poner en contacto y poder brindarles atención y asesoramiento.
Y bueno, muchas gracias por acompañarnos y espero que hayan disfrutado de este webinario.